Rusia le grita a Estados Unidos: no toques ese botón. Cuando un país como Rusia se planta frente a Estados Unidos y le dice: ni se te ocurra intervenir, el mundo no escucha, tiembla. Porque cuando dos potencias nucleares se mandan indirectas a través de comunicados diplomáticos, todos sabemos que lo que están haciendo es medir qué tan rápido pueden convertir un conflicto regional en una guerra global. Y esta vez, la advertencia rusa no vino con matices. Fue directa, con nombre, apellidos y una amenaza envuelta en elegancia. Si intervenís, el desastre será tu culpa. Bienvenido a Fuego Cruzado Global, el canal donde las guerras no se editan y los comunicados diplomáticos no se traducen en tono suave. Si quieres saber cómo una frase dicha en Moscú puede incendiar Medio Oriente, quédate hasta el final. Suscríbete y ponte el casco, porque este episodio va a volar. La secuencia fue simple, pero explosiva. Irán lanza misiles hacia Israel. Israel responde como si estuviera ensayando la Tercera Guerra Mundial. Y entonces, como si faltara algo, Estados Unidos asoma la cabeza y dice: quizá deberíamos intervenir. Silencio. Corte a Moscú. Rusia entra en escena, cruza los brazos y lanza su advertencia. Una intervención norteamericana sería un paso extremadamente peligroso, con consecuencias negativas impredecibles. Traducido del ruso: si entras te vas a arrepentir. Pero lo más fascinante no es el mensaje, es quien lo entrega. Rusia, que lleva años interviniendo en conflictos ajenos con la sutileza de un martillo, ahora se disfraza de pacificador global. Habla de derecho internacional, equilibrio, diálogo y consideración mutua. ¿Putin dando clases de diplomacia? Es como si un pirómano organizara un curso sobre prevención de incendios. Y mientras tanto, Israel eleva su nivel de alerta, porque sabe que si Estados Unidos entra al ruedo, la guerra deja de ser suya. Se vuelve de todos. Y cuando una guerra se vuelve de todos, lo que vienen no son aliados, vienen funerales, misiles de largo alcance y discursos encendidos en la ONU que no sirven para detener ni una sola explosión. Lo peor: en medio de esta partida de ajedrez nuclear, hay gente que sigue intentando llevar a sus hijos al colegio, como si no hubiera casas cruzando el cielo. 2. El bombero que llega con gasolina en vez de agua. Rusia dice que quiere evitar una escalada, que su advertencia a Estados Unidos busca proteger la estabilidad internacional, que nadie debería intervenir en Medio Oriente porque eso solo agravaría el conflicto. ¿En serio? ¿Rusia hablando de no intervenir? Es como si un carterista diera una charla sobre propiedad privada. Moscú ha estado metido hasta el cuello en guerras, invasiones y operaciones especiales que nadie pidió. Pero ahora resulta que se ofende si otro se mete donde no lo llaman. La realidad es otra. Rusia no está preocupada por la paz, está preocupada por el control. Porque si Estados Unidos entra directamente en un conflicto donde Irán juega de local y Rusia es su padrino, todo el teatro de influencias se viene abajo. Putin no está cuidando vidas, está cuidando piezas en su tablero. Y mientras los medios repiten frases como consecuencias impredecibles y riesgo de escalada, los tanques no paran, ni en Siria, ni en Ucrania, ni en el Mar Rojo. Este no es un comunicado de paz, es un no me quites el protagonismo, dicho con voz de general y olor a pólvora. En medio de esa hipocresía diplomática, lo que se pierde es la gente real. En la ciudad de Haifa, Israel, una mujer de 63 años sufrió un ataque de pánico al escuchar el sonido de los aviones sobrevolando la zona. Se desplomó en la calle. Nadie sabía si era un ataque aéreo o un ejercicio militar más. Y esa es la peor parte. Ya nadie distingue la guerra de la rutina. Rusia, mientras tanto, hace llamadas telefónicas. Putin y su homólogo chino, Xi Jinping, conversaron tranquilamente sobre la necesidad de una solución diplomática inmediata. Lo dijeron mientras ambos aprueban presupuestos militares que harían llorar de envidia a cualquier potencia del siglo pasado. Porque si algo une a los poderosos, es el arte de decir una cosa mientras hacen otra completamente distinta. Y entonces, la tensión sube. Porque Estados Unidos no es famoso por ignorar advertencias. Y Rusia no es famosa por quedarse callada si alguien le desafía. Así que la pregunta es simple: ¿estamos viendo una advertencia seria o los primeros acordes de algo mucho más oscuro? 3. Estados Unidos no pregunta, dispara y luego manda flores. Hay algo que deberíamos tener claro a estas alturas. Si crees que una advertencia de Rusia va a frenar a Estados Unidos, es porque no has prestado atención en las últimas 5 décadas. Washington no responde a comunicados,
Responde a amenazas, a intereses estratégicos o directamente a nada. Cuando huele sangre o petróleo, no necesita permiso, solo coordenadas. Así que, mientras Moscú exige que la Casa Blanca no meta las narices en el conflicto entre Israel e Irán, el Pentágono ya está haciendo cálculos, afinando satélites y repasando listas de objetivos. Porque si algo domina a Estados Unidos, es el arte de parecer moderado mientras carga la pistola bajo la mesa. Y no es que le interese particularmente la paz en Medio Oriente. Lo que le interesa es que nadie más controle la narrativa. Y en este momento, entre las amenazas de Irán, los movimientos de Rusia y los discursos diplomáticos de China, Estados Unidos siente que está perdiendo el centro del escenario. Y cuando eso pasa, ya sabemos cómo termina. Israel, por supuesto, se mantiene expectante. No porque confíe en que alguien lo salvará, sino porque sabe que si Estados Unidos entra con fuerza, las represalias serán nucleares, o casi, y nadie quiere ser el primero en comprobar cuán seria es la amenaza de Moscú cuando dice que habrá consecuencias impredecibles. El punto más oscuro lo vivimos hace apenas unas horas. Un niño palestino de 9 años, que ya había sido evacuado 3 veces por ataques cruzados, murió en un campo de refugiados tras caerle encima una estructura colapsada. No hubo bomba ese día, solo un temblor, probablemente provocado por un caza israelí pasando a baja altura. Su madre dijo que lo único que quería era dormir sin sobresaltos. Ese deseo, en esta región, es ciencia ficción, y mientras tanto, los discursos siguen. Estados Unidos considera todas las opciones sobre la mesa. Rusia alerta del peligro irreversible. China llama al diálogo. E Israel se reserva el derecho a defenderse. Frases que podrían imprimirse en piedra, porque las repiten cada 2 semanas desde hace 20 años. Pero esta vez, algo huele distinto. Demasiado ruido. Demasiados jugadores. Demasiado combustible esperando una chispa. 4. Todos dicen calma mientras afilan las bayonetas. La situación tiene todos los ingredientes del desastre perfecto. Un ataque iraní, una respuesta israelí, una advertencia rusa y un Estados Unidos que nunca ha sabido quedarse quieto. Solo falta una chispa mal colocada, una respuesta fuera de tono o un misil sin dueño. Y entonces sí, que Dios nos agarre confesados. Porque si esto estalla de verdad, no habrá zona segura ni mapa confiable. Solo humo. Las potencias dicen que no quieren una escalada, pero sus movimientos gritan lo contrario. China llama a la paz mientras firma contratos armamentísticos. Rusia pide contención mientras apunta misiles en Ucrania. Estados Unidos dice estar evaluando la situación desde un portaaviones. El guión ya lo conocemos, solo cambian los actores secundarios y los muertos. Lo que no dicen porque no da votos ni titulares es lo que pasa en las sombras. Familias huyendo por tercera vez en una semana. Comunidades enteras sin electricidad ni refugio. Hospitales que funcionan con generadores prestados. Gente que se pregunta si ese zumbido en el cielo es un avión, un dron o el fin. En la frontera norte de Israel, un anciano de 78 años fue encontrado solo, sin comida, sin agua, esperando que alguien le avisara si debía evacuar o quedarse en su casa a morir. Dijo que no tenía miedo, solo quería saber qué diablos estaba pasando, y lo peor es que nadie supo responderle, porque ni siquiera los gobiernos parecen tener idea de quién va a apretar el botón primero. Mientras tanto, las redes se llenan de desinformación, teorías, banderas flameando y frases de guerra envueltas en épica. Todos opinan, todos toman bando, pero pocos se preguntan qué pasa si esta vez no hay vuelta atrás. Porque la pregunta ya no es si habrá una intervención. La pregunta es, ¿cuánto estamos dispuestos a perder antes de frenarla? Y si el precio será pagado como siempre por quienes no tienen pasaporte diplomático ni búnker privado. Así que si este contenido te removió el estómago o te dejó pensando en lo cerca que está el abismo cuando los poderosos se ponen nerviosos, suscríbete a Fuego Cruzado Global, comenta lo que opinas y comparte este video con alguien que aún cree que todo está bajo control. Nos vemos en el próximo Fuego Cruzado.